Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a realizar una breve introducción a los mercados financieros en Costa Rica. Vamos a iniciar comprendiendo lo que son los mercados financieros. Aquí hay que tener claro que los mercados financieros no son algún espacio físico en el que nosotros pudiésemos llegar, sino que más bien han sido o han evolucionado a lo largo del tiempo a espacios en los cuales hay una interacción entre las empresas, los intermediarios financieros, como pueden ser los bancos, e inversores, que también pueden ser empresas o personas físicas, donde tenemos que tener claro que hay una relación entre el inversor y la empresa. La empresa requiere financiamiento. El inversor, por su parte, tiene algún remanente de dinero y a través de los intermediarios financieros, pues esa unidad superavitaria puede colocar su dinero en una unidad deficitaria, la empresa que ocupa financiamiento, y a cambio de esto, pues le ofrece algún eh, beneficio, intereses, dividendos, participación. eh, Depende del objetivo que tenga propiamente el inversor y de lo que pueda ofrecer la empresa. A nivel de mercados financieros, vamos a tener algunas subcategorías que conforman los mercados financieros. Tenemos los mercados de capitales, que propiamente son los mercados que comúnmente escuchamos, que son aquellos en los que se transan los instrumentos de renta variable, conocidos como acciones. Se le conocen como instrumentos de renta variable porque no es que yo haga mi inversión y recibo un monto fijo de dinero, sino que por el contrario, yo invierto en una empresa y así como puede ser que esta empresa me pague un dividendo, puede ser que en ese periodo no se paguen dividendos, y estos dividendos dependen propiamente de las utilidades del negocio. Entonces, por eso es que se conocen como elementos de renta variable, porque no hay un monto fijo que reciba todos los periodos. Y tenemos los instrumentos de renta fija, conocidos como bonos. Los bonos emitidos también a nivel de empresas para obtener financiamiento son más bien elementos de deuda y se le conocen como instrumentos de renta fija porque todos los periodos va a pagar una tasa de interés fija. Por ejemplo, si yo compro bonos del gobierno, 1 millón de colones en bonos a un 10% anual de interés, significa que todos los años me van a pagar el 10% de interés sobre el 1 millón de colones que yo pague. Si el monto disminuye, pues a partir de ese momento que el monto disminuye, todos los periodos me van a dar el 10% sobre el nuevo monto. Pero es fijo porque todos los periodos sigo recibiendo ese monto. También, pues aquí se le conocen a los instrumentos de renta variable acciones como títulos de participación, porque nos hacen accionistas o dueños del negocio. Somos participantes del negocio, y a los títulos de renta fija como títulos de deuda, porque al final de cuentas la empresa lo que registra es una deuda, un pasivo. Nosotros estamos básicamente prestando el dinero. Los bonos, a diferencia de las acciones, tienen una fecha de vencimiento. Llegada la misma, nos devuelven el dinero que nosotros le proporcionamos a la empresa. Otro mercado es el mercado de dinero, que se enfoca en instrumentos financieros de corto plazo, como los certificados de depósito, los pagarés y letras del tesoro. Certificados que son muy líquidos. Entonces puede ser que yo tenga un sobrante de dinero y voy a un banco y pido que me realicen un certificado de depósito a plazo durante X cantidad de tiempo, y inclusive tengo también la posibilidad de
cancelar esta inversión antes de llegar a su vencimiento. También tenemos lo que son los mercados cambiarios relacionados con la obtención de divisas. Por ejemplo, si yo ocupo dólares, euros, yenes o cualquier otra moneda, entonces voy a asistir al mercado cambiario. Principalmente lo va a tener lo que son los bancos. Inclusive en el caso del Banco Central tenemos la función de Monex, donde habría un trance de dólares. Finalmente, aunque no tan eh, desarrollado como los anteriores, tenemos el mercado de derivados, donde vamos a tener más bien contratos que dependen del valor de otro activo, como por ejemplo acciones, oro o petróleo. En este caso tenemos instrumentos que se conocen como swaps, forwards, futuros y opciones. Por ejemplo, puede ser que yo compre un título y que ese título me dé la posibilidad de comprar acciones de otra empresa. Son mercados que el activo principal está relacionado con otro activo de otra naturaleza. De este inclusive vamos a ver un curso particular más adelante. A nivel del control del mercado financiero costarricense, vamos a tener un órgano principal que es el CONACYF, que pertenece al Banco Central y al cual eh, forman parte cuatro superintendencias. Estaría la SUGEVAL, que se encarga de el control de lo que son los valores. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo quiero vender acciones, y no es simplemente que las vaya a vender, sino que tengo que inscribir la emisión de acciones en la SUGEVAL. Las empresas que cotizan en bolsa, que en su caso son pocas, es un mercado pues, bastante incipiente, están propiamente inscritas en lo que es la SUGEVAL, la Superintendencia General de Valores. Tenemos la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entonces, aquí tenemos, como bien lo indica su nombre y que también nos aparece aquí, entidades financieras, bancos, cooperativas, eh, um, microfinancieras, asociaciones de ahorro y crédito que brindan la posibilidad de ahorrar y de generar algunos eh, elementos eh, de intermediación para el usuario. También tenemos la Superintendencia General de Pensiones y finalmente tenemos la SUGESE, que es la Superintendencia General de Seguros. Entonces ahí tenemos los diferentes mercados. Es importante que algunas empresas operan inclusive en condición de conglomerado y entonces están en los diferentes superintendencias una misma empresa. El caso, por ejemplo, de los bancos. Veamos el Banco Nacional, que ellos tienen BN Valores, tienen la parte de la SUGEF, tienen también parte de seguros, de pensiones, entonces, por supuesto, su actividad va regulada en varios sentidos. Pero el punto es que cada una de estas superintendencias que pertenecen al CONACYF se encargan de la supervisión de una función específica. Seguros, pensiones, entidades financieras o valores que ya reitero y indiqué eran la parte de las acciones, los bonos y este tipo de títulos bursátiles. A nivel de los principales participantes en nuestro mercado financiero costarricense, vamos a tener la Bolsa Nacional de Valores relacionada con lo que es la SUGEVAL a través del portal de la Bolsa Nacional de Valores. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, las empresas que están cotizando, que tienen sus eh, instrumentos activos para el público en general.
Tenemos también los bancos, tenemos las cooperativas y las financieras. Algunos de estos operan, bueno, básicamente todos operan como intermediarios financieros que veíamos en la primera diapositiva, donde habían unos, eh, unas empresas o unidades deficitarias, unos inversionistas o unidades superavitarias, y los dos van a lograr comunicarse a través de lo que son estas instituciones. La empresa coloca, por ejemplo, su emisión de bonos y las va a dar a conocer a través de ese intermediario, y la persona, cuando tiene la necesidad de invertir, o bueno, la oportunidad tal vez, eh, accede a ese intermediario para obtener el instrumento que mejor se adecue a su estrategia de negocio. Los instrumentos más utilizados, bueno, ya anteriormente mencioné algunos, pero tendríamos los bonos. Y esos bonos, es importante que vamos a tener dos bonos. Bonos del gobierno que se ven mucho, bonos que emite, por ejemplo, el Banco Central o el Ministerio de Hacienda o alguna institución de carácter gubernamental para financiar su gasto público. Tenemos lo que son los bonos corporativos, más bien enfocado a empresas que también pueden hacer la emisión de bonos. Recordemos que estos son deudas que está adquiriendo la empresa. En vez de solicitarle el dinero, por ejemplo, a un banco, en lugar de solicitar un crédito bancario, se hace la emisión de los bonos, que es al final de cuentas también una deuda. Los bonos corporativos son a nivel de empresa. En nuestro caso, por ejemplo, en el 2022 tenemos el caso de Café Brit, que hizo una emisión de bonos siendo una empresa propiamente. Eh, Tenemos acciones que también mencioné anteriormente, que es un mercado no tan eh, abarcado por las empresas, pero si tenemos algunas empresas que cotizan en bolsa, ahorita lo vamos a ver, ahí tendríamos la posibilidad de que las empresas vendan acciones comunes o acciones preferentes. Tenemos también los fondos de inversión, tal vez yo no tengo el dinero necesario para, por ejemplo, comprar acciones de alguna empresa en particular, pero tal vez varias personas en conjunto, si tenemos el suficiente capital para poder hacer las inversiones. Los fondos de inversión es una posibilidad para que varias personas inviertan en el fondo y el fondo adquiera los activos que le interesan a esas personas. Y también tenemos los fondos de pensiones. Eh, Básicamente, estos son los 5 grupos que vamos a tener de instrumentos, los más comunes. Hay otros, por supuesto, pero estos son los más comunes en nuestro mercado local. Algunos ejemplos de empresas relacionadas con estos instrumentos. Ya he mencionado Café Brit, La Nación. Café Brit, más que todo con la emisión de bonos, La Nación, bonos y acciones. Florida Bebidas, que también tiene acciones. Y el Ministerio de Hacienda, también mencionado anteriormente, que emite bonos. La empresa de Franklin Chan, hasta Rocket, que también cotiza en la bolsa. Holcim. Bueno, así podríamos tener varios. Nosotros podemos ingresar a la Bolsa Nacional de Valores y ahí en las entidades que están inscritas nos van a aparecer los productos financieros que estos están ofreciendo. Entonces aquí algunos ejemplos rápidos. Y para cerrar esto, es importante, y lo mencioné ya un par de veces en esta exposición, que el mercado local em, no abarca tanto como si lo puede hacer en otras latitudes el desarrollo del mercado financiero, por ejemplo, bursátil, de la adquisición y venta de acciones, no se ve tanto como en otros países, inclusive algunos instrumentos básicos no se ve tanto.
Aquí traigo una nota eh, que apareció en el Financiero no hace mucho, el periódico del Financiero el 21 de mayo, que ellos realizaron un estudio. eh, Está titulado así: costarricenses dicen tener conocimiento financiero por encima del promedio, pero menos de un 10% utiliza herramientas de inversión sofisticada. Un poco los mercados financieros en Costa Rica no se han desarrollado tanto porque las personas tienen cierto desconocimiento, cierta desconfianza en invertir, se enfocan más en un mercado de deuda donde yo tengo que invertir y en cualquier momento pudiese recuperar el dinero y necesito tener una ganancia asegurada, que es un elemento que no en todas las inversiones, hay inversiones que se sumen más riesgo y por tanto puede ser que yo pierda mi inversión. Ese es el miedo que podría tener muchos inversores, aunque los mercados financieros no son tan bursátiles como para perder todo. También depende de los horizontes de tiempo en que nosotros estemos operando. No es lo mismo que yo invierta en acciones y que estas acciones bajen y yo me voy a pensionar dentro de 20 años y esta inversión en acciones es precisamente para mi jubilación, o una persona que hizo esa misma inversión se va a pensionar dentro de una semana. Habría un horizonte diferente de inversión. Hay que asesorarnos bien. Aquí les dejo esta noticia que es importante que, que analicemos. Eh, Aquí un extracto rápido dice que los costarricenses viven en una contradicción. Un 43% dice tener conocimientos financieros por encima del promedio, pero solo un 7% usa herramientas más sofisticadas que una cuenta de ahorros, como los bonos, los fondos de inversión, las acciones o productos bursátiles. Entonces, nuestro mercado financiero está poco desarrollado, un poco a mi criterio, por ese desconocimiento de algunos instrumentos y en otros casos por ese miedo de hacer una inversión incorrecta. Mi reflexión es, tenemos que educarnos, tenemos que investigar y pues tampoco es que vamos a arriesgarlo todo. El punto es ir incursionando un poco en ese mercado. Para finalizar, los invito a continuar investigando sobre los mercados financieros en Costa Rica. Ahí sería bueno que ingresen a la página de la Bolsa Nacional de Valores. Son pocos los instrumentos que hay. De hecho, en los operadores que se encuentran inscritos, vamos a encontrar unos 40, si no me equivoco, que aparecen en la bolsa, y muchos de estos son entidades financieras que tienen que, por supuesto, inscribirse porque ofrecen como intermediarios, pero igual podríamos irnos instruyendo de esos instrumentos que hay. Puede ser que al final de cuentas haya alguno que sea interesante y este, al final de cuentas puede ser que incursionemos en ese mercado de inversión. Agradecerles y cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios.